la nube. Ok, y bueno, pues por supuesto yo aquí, José Ignacio Noguera, coordinador del Club de Lectores, tengo el gran placer de compartir con Janet Capacho. Hola José, ¿cómo Este, vas? un placer. Tenemos de lateral Gina Santos que acaba de entrar. Hoy es 27 de diciembre del 2022. Sí, señor. Y la razón de la reunión de hoy es que queríamos compartir las lecciones aprendidas de tu proceso de certificación PMP. Y tú Bueno, acabas de presentar, consciente de que hay que mantener la propiedad intelectual de PMI y no hacer comentarios específicos sobre preguntas del examen ni nada de eso, a menos que sea alguna publicidad especial para PMI, ¿sí? Entonces, ¿pero cuándo fue que te certificaste, Janet? el Cuéntanos. 20, el 20 de diciembre tuve la certificación. El 20 de Este, diciembre. sí, es un proceso, digamos que en mi caso fue relativamente largo, ¿no? Creo que por allá, no sé, en el 2010 empecé a estudiar, pero ya digamos que en el 2021 sí lo hice formalmente y bueno, realicé cursos en línea y grupo de estudio, ¿no? Para mí el tema del grupo de estudio ha sido muy valioso porque pues puedes ver el punto de vista de otro partner y eso te ayuda a cambiar, digamos, la visión de ciertas cosas que tenías en los conceptos. Ya, Eh, me perdí. Es decir, una cosa es un curso y otra cosa sí, es un grupo de estudio. es correcto. Pero hay muchos tipos de grupos de estudio. Por ejemplo, yo conozco el grupo de estudio donde tú tienes un expositor que dice, estos son los temas importantes y a ver qué es lo que sale. Y otra cosa que tú estás mencionando es que tú estuviste en un grupo de estudio donde tú veías la visión de otra persona con respecto a un tema con Sí, respecto a qué, con respecto a el análisis con respecto a preguntas o qué. exactamente, el análisis con respecto a preguntas de diferentes autores, diferentes puntos de vista. Entonces se analizó como bibliografías como McGriffin, como Rita, como Pablo Ledo, o sea, digamos, diferentes puntos de vista, diferentes autores, de cómo se tomaba en cuenta el análisis para poder responder a ciertas situaciones, porque eran como preguntas situacionales, por decirlo de alguna manera, menos de cálculo. Una Eh, pregunta, ¿tú tenías un entrenamiento formal en gestión de proyectos? sí, sí, de hecho, previamente hice un entrenamiento formal. Cambié de versión en versión, ¿no? Inclusive No, las pero una 5, cosa, perdóname, una cosa es entrenamiento, eso significa que estoy haciendo la pregunta mal. Una cosa es un entrenamiento en certificación y otra cosa es un entrenamiento de gestión de proyectos como un diplomado. digamos que en el ambiente laboral y también el tema diplomado, digamos que las dos era complemento. Hiciste eso y luego hiciste Sí, un entrenamiento específico de sí, certificación. sí, sí, efectivamente, un entrenamiento fue 100% en línea. Sí, fue 100% en línea. Ok, y entonces hiciste el entrenamiento específico en línea y después hiciste el grupo de estudio. Es correcto. Entonces tú podríamos hablar de tres partes. Nos vamos a hablar del entrenamiento que hiciste hace 5 años. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste un entrenamiento en certificación? El 2021. Hace un año, realmente, hace un año fue que hice el entrenamiento específico. El Hace un año. entrenamiento específico de certificación PMP. Vamos a Sí, decir, terminaste en diciembre del 2021. es correcto. Y después hiciste un grupo de estudio de certificación PMP, pero Sí, ¿qué tipo? ¿Específico de preguntas? sí, específico de preguntas. Específico de preguntas. Eh, Después, digamos, de haber leído, como leí la sexta edición y la guía ágil, hice inclusive en Scrum Master en abril. O sea, primero me certifiqué Scrum Master y luego, antes de eso, hice el grupo de estudio de PMP. Me sirvió muchísimo, muchísimo haber realizado el Scrum Master. Muchísimo, muchísimo porque digamos que la tendencia es agilidad. Ok. Agilidad de proyectos híbridos es la tendencia. Es decir, el saber de agilidad o el haberte enfrentado a preguntas de agilidad previamente te ayudó a entender la dinámica de agilidad del PMI. Es correcto, es Ok. correcto. Y hiciste, y el grupo de estudio
¿Hiciste uno solo o hiciste varios grupos de estudio? Fueron como dos, realmente fueron como dos grupos de estudio, porque el primero fue de PMP y el otro fue de Scrum Master. Y en Ya, el pero Scrum Master, en el lo que Scrum estoy Master, intentando pensar es qué tanto se requiere para madurar una pregunta, para madurar el conocimiento asociado a preguntas de certificación. Por ejemplo, yo tengo una amiga que se llama Eli, que yo creo que ella ha hecho N grupos de estudio. Y yo sé que cada vez que hace el grupo de estudio, ella madura en la capacidad de entender la pregunta y de responder asociado a él. Tú hiciste un grupo de estudio, dos grupos de estudio. El primer grupo de estudio, me imagino que te habrá costado algo las preguntas y el segundo ya entendías mejor. sí, sí, ¿Sí? así tal cual fue. El primero me costó bastante, bastante porque no sabía absolutamente nada de agilidad, nada. Por eso fue que decidí hacer el Scrum Master y, digamos, reforzar mis conocimientos en guía, con la guía ágil porque en la preparación, o sea, en la sexta edición de PMP no habla nada de agilidad, solamente los, digamos, proyectos tradicionales. Tuve que, digamos, estudiar desde cero lo que fue agilidad, desde cero. Después de que estudié desde cero lo que fue agilidad, entendí el porqué de los proyectos híbridos para poder hacer el match y entender ciertas preguntas, base de preguntas de ciertos autores. Una pregunta loca. ¿Tú vienes del área de software, vienes del área de tecnología o vienes del área de proyectos tradicionales? Eh, Últimamente estoy más en software, pero digamos que mis bases son de proyectos tradicionales. ¿Sí? Últimamente, digamos, estos últimos 3 años ya estoy más en software, por eso fue que decidí meterme en el mundo de agilidad, porque pues ellos van más rápido, ¿sí? Más iterativos. ¿Y terminaste el grupo de estudio y fuiste directamente al examen o tuviste que hacer algo por tu cuenta? No, tuve que hacer algo por mi cuenta. Sí, tuve que hacer algo por mi cuenta. Por eso fue que decidí en abril hacer el Scrum Master. Después de que, digamos, que es más digerible, menos contenido, más específico, presenté el Scrum Master y luego después, eso fue en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, empecé a agarrar los autores y a hacer base de preguntas y simular y simular y simular y simular y simular. Al principio no le presté tiempo, atención al tiempo. Lo único que hacía era hacer preguntas, 20 preguntas diarias, en el horario que fuera, no importaba, en la mañana, mediodía o en la noche. Inclusive, ¿qué fue lo que hice? Empecé a simular sin libros, sin nada, para ver dónde tenía la brecha, en qué puntos tenía la brecha. Entonces, en esas preguntas específicas donde tenía brecha, profundizaba. Duré como, yo diría que como 3 o 4 meses simulando, 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 y viendo en qué brechas tenía en cierto conocimiento. Ok, tú eres muy tú eres sistemática, como dice un amigo mío, que yo soy sistemático, tú vas, analiza, lo tienes. No eres de Sí, las que asumes riesgo y dice, ya medio lo tengo, pase lo que pase, reviento, no, tú llegas al no, extremo de yo soy, agarrar y escribir 200 preguntas a mano y ver cómo se funciona todo ese asunto. bueno, tanto como escribir 200 preguntas a mano, no, pero sí, digamos que analizar las preguntas, ¿no? Porque pues cada autor tiene diferentes formas de verlo allí. Y entonces, digamos, McGriffin lo ve de una manera, Rita lo ve de otra. Pablo Leo me parece que es muy sencillo, como para principiantes. Como para principiantes, Pablo Leo. Ok, de escala de 1 a 10. De 1 a 10, Pablo Leo Parecido al sería. examen, parecido al examen. Me No, hablaste de Pablo Ledo, Mike Griffin, Rita, PMI. ok, Pablo Ledo de 1 a 10. 10 es lo más parecido, 1 es lo menos parecido. Pablo Ledo de 1 a 10. 3. 3 3. porque 3, sí. Entonces, Rita, bueno, Rita, Rita puro PMP. Rita es tradicional. Yo diría que Rita, pues, descartado Rita porque no salió casi nada de Rita, pero los conceptos básicos, pues uno los tiene que tener para su aprendizaje profesional. Sí, ya creo que Rita no. Más bien me sirvió McGriffin. McGriffin sí Mike sería Griffin con respecto a, bueno, perdón, Pablo Ledo 3, Rita, ¿dónde me la pones? 4, 5, 6.
No, yo diría que también como 4, como 4. Un 4. Mike Griffin. Mike Griffin sería como 7. Mike Griffin sería como 7. ¿Y Sí, PMI? PMI es como 8, 8, 9. Lo de PMI es como 8, 9 porque digamos que la base de preguntas que ellos tienen es muy situacional, ¿sí? Son bastante situacional con respecto a la documentación o con respecto a los libros que ellos tienen actualmente. Enfrentarse de el proceso de madurez con respecto a las preguntas del PMI. Ok. Enfrentarse de un solo golpe a ellas. Me costó por el tema del inglés. Me costó porque solamente ellos tienen su base en inglés. Tuve que empezar a estudiar inglés para poder entender allí. Luego de que estudié, ahí no creo que duré como 3 meses, nada más haciendo las preguntas del PMI. Pero luego de que después que las tenía y las simulé, es bastante retador porque la base de ellos es muy, muy completa. Lateral. Totalmente de lateral. Todo el mundo pasa como sea, lo mandan para Pablo Ledo y Rita. Arrancando de base, preguntas Scrum Master más Mike Griffin. Y cuando dominas eso, vas detrás de PMI 2 veces. Sí, sí, exacto, sí, exacto, tal cual. Y después, y después lo dejas solo para que la persona piense y por su cuenta diga, oye, si es verdad que Eli decía que eso era así, ¿verdad? Sí, híbrido, mucho híbrido. Mucho híbrido. Está bien, está bien. Y coach, mucho híbrido y coach. En este momento, por supuesto, hay otros temas más que vamos a hablar, pero en este momento tenemos a Gina y tenemos a Eli por ir rodando y por eso que estamos echando broma tanto con Eli, ¿no? Gina, Eli, ¿tienen alguna pregunta sobre estudio que quieran hacerle a Janet? Por supuesto, manteniendo propiedad intelectual, privacidad con respecto a preguntas y ese tipo de cosas. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gina. Adelante, Gina. A mí me gustaría saber cuando habla de situacional, si se refiere a algún tema en específico como software, porque a mí me tiene cabezón el tema del software, porque yo soy ingeniera electricista. Entonces, me siento que no encajo en el tema, por ejemplo, de Scrum que acabo de pasar. Entonces, tengo que volver otra vez a repetir, a verme videos y todo eso. Y pienso que si Scrum forma parte en un volumen grande o forma parte de un volumen grande de preguntas del PM, del examen para PMP, entonces yo siento que estoy demasiado cruda, pues. Entonces eso cuando hablan de situacionales, quiero saber cómo es ese enfoque. Bueno, indistintamente de la industria donde trabajes, puede ser industria de telecomunicaciones, médico, textil, lo que sea, las bases teóricas son las mismas. Y entonces las preguntas situacionales, yo tengo mi industria de Punta Cruz y entonces necesito sacar X, cualquier cosa, no necesariamente tiene que ser de software. Situacional es cualquier industria que se aplique la metodología, así tal cual. Ok. ¿Sí? O sea que no tengas miedo, porque la idea es tener las bases teóricas. Cuando ya tengas las bases teóricas, todo fluye. Todo fluye, o sea, tranquila. Ojo, no, todo fluye en 3 niveles. Exacto. Porque tú te enfrentas a, como te dice, te enfrentas a Mike Griffin con Scrum. Luego a primer nivel date golpe con PMI, segundo nivel date otra vez golpe de PMI. Y entonces cuando tú llegas y tú dices, todo fluye. Bueno, pero es para que entiendas que esa situación no es que todo es de software, no. El Scrum se aplica a cualquier tipo de industria. Sí, eso se refleja en la base de preguntas. Claro. Eli. Sí, gracias. Bueno, agradecer a Janet también por su tiempo y por dedicarnos a nosotros que estamos en este proceso de preparación, todo este aprendizaje.
todo gusto. Mira, sabes que yo escuchando la experiencia que tienen y también inclusive la pregunta que acaba de hacer Gina en relación a lo situacional, yo encuentro que Mike Griffin y lo que hemos trabajado también en los grupos de estudio, las preguntas de agilidad van más que todo enfocadas a si conoces el tema ágil. Pueden ser, pero no las consigo tan situacionales de experiencias variadas como lo que presenta Rita. Entonces, es como que las preguntas de agilidad van enfocadas a si te sabes la metodología y las preguntas que tiene un Rita están midiendo tu experiencia en la gestión de proyectos. Bueno, Aún, aun sí, sí. cuando, fíjate que es la segunda experiencia de los colegas, o sea, Janet y otra persona, no recuerdo, era un Paco caballero, Youssef. ajá, que también comentó que había un gran peso del tema ágil en el examen. A mí me parece que sigue siendo válido enfrentarse a las preguntas de situacionales de Rita como para agarrar la experiencia y entender a qué se refiere. O sea, a qué se refiere que tú te plantees un problema de un caso real. Sí, claro. Este, Lo que pasa es que eso, sí, como Rita está tiene como un porcentaje menor de agilidad con respecto a Magritte. exacto. ¿Sí? Sí, total, sí, no, es diferente totalmente, sí. Entonces, Está como desactualizado en ese claro, pues ya aspecto. Rita pues ascendió a otro mundo. Entonces, Rita está acompañando a mi madre en el cielo. exactamente. Hay que agradecer a Rita el esfuerzo que hizo en su momento. Eso es verdad. No, sí, un legado, un Tienes tremendo que legado. saber interpretar cuando te dice situacional y tener los conceptos claros de por qué es ágil y por qué es híbrido y por qué es predictivo. Y porque es exactamente, y porque es cascada. Entonces, Exacto. o sea, yo me parece que con todo lo que ha explicado Janet, o sea, cualquier pregunta más bien estaría de más. Lo que quería era como expresar esa opinión en el sentido de Gina, si quiere conocer con ejemplos más directos, leerse las preguntas de Rita, ya entiendes perfectamente a lo que se refiere a una pregunta situacional, que no tendría la suma de la agilidad que de repente para alguien que se está comenzando con el tema ágil, entonces no se confunde, vamos a decirlo de esa manera, no se confunde tanto. Sí. Exacto. Entonces, Creo que Gina levantó la mano. ¿Tienes una pregunta, Sí. Gina? ¿Un comentario? Sí, quería preguntar, considerando que hay una nueva versión, ¿cierto? Una nueva versión de PMBOK. O sea, no sé cómo hacer la pregunta para no ir al tema Pregunto, ¿qué de tal el propiedad. PMBOK? Yo te diría, el PMBOK alineado a la séptima edición. Sí, o El sea, examen de PMP alineado a la séptima edición. exacto, es así, es decir, la sexta edición ya murió y No. ahora está más enfocado solo a la séptima edición. Yo estudié con la sexta. Yo estudié con la sexta y tuve, digamos, mi soporte fue la guía ágil y el Scrum Master. Porque hay procedimientos o hay procesos que dependiendo del proyecto, pues aplica que sea predictivo. Y eso es sexta edición netamente. Entonces, no lo descartes porque, pues yo sé que está la séptima edición y todo, pero yo no sé, yo pienso que con la guía ágil tiene bases, inclusive es como la repetiera, porque yo también empecé a leer allí la séptima edición y es complemento. Sí, es complemento. La sexta edición hay que leerla. Sí, sí. La Sí. séptima edición hay que leerla. Sí, yo pienso que sí. Pues yo no la Bueno, leí. no sé. Yo no la leí, como te dije, yo lo que hice fue la guía ágil. Me leí la guía ágil y me apoyé con lo de Scrum Master. Es decir, Porque, tú lo que dices es, yo pregunto, hago una sugerencia. Por ser sí, PMP tienes que conocer la séptima edición. claro. Pero una cosa es conocer la séptima edición que tú dices, bueno, mira, consíguete un grupo de amigos, haz un club de lectores,
Puedes hacer, ¿cómo es que dice Eli? Una charla de pecera donde tenga un grupo de personas discutiendo sobre temas, pero tú sabes que las preguntas específicas no son séptima edición. No es como antes que te hacían los exámenes que tú decías, esto salió en el sexta edición y esto hubo un cambio del quinta al sexto y esto está reflejado en tal pregunta. ¿No? Es decir, complemento, saber del séptima edición hay que saberlo por la responsabilidad de una persona certificada de PMI, como hay que saber de muchos documentos, pero no es que es lo único para estudiar, ni lo Sí, más eficiente para estudiar. es correcto, tal cual. Ok, Tal cual. O sea, te sirve para complementar y profundizar y demás, un club de pero lectores con unos amigos, discusiones ¿cómo se llama? Jornadas de discusión sobre temas específicos de cada uno de ellos, pero no es que te vas a matar con él, exacto. ¿no? Vi la base de pregunta de cálculos se redujo. Así. Se redujo pues una sola. Una sola. De 180, una sola de cálculo. Ah, imagínate, sí. Bueno, es Gina, aleatorio porque las experiencias son diferentes, pero sí, es bastante poco, ¿verdad? ¿alguna pregunta específica de preparación, Gina y Eli? Sí, quería preguntarle cuando dijo, me preparé, ahora último, aparte del Scrum, cuando se preparó en PMI, ¿se preparó entonces fue con la sexta edición o cuando hizo el curso o hizo un curso de preparación Bueno, para presentar el examen fue entonces con la sexta? leí la sexta y empecé la base de preguntas de diferentes autores. Sí, empecé a simular, Pero, simular, 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 ya, simular. pero no fue simular. un curso formal que hayas hecho. Sí, claro, hice el curso primero de PMP. Eso Ujú. fue hace un año. Estaba viendo el niño eso hace un año. Y después de eso, en abril, hice un Scrum Master, me certifiqué en Scrum Master. Y eso me sirvió de base. Y después de abril empecé a simular con las bases de preguntas. ¿Sí? Tú has Y no, seguido el camino tradicional de nosotros, conscientes de que a cada rato te cambian el ambiente y hay que sí, ajustarse en el asunto. exacto, exactamente, por la tendencia al cambio. ¿Sí? La tendencia al cambio, entonces, ¿qué sucede? Cuando te digo que me preparé, o sea, no le presté atención al tiempo. ¿Sí? Empecé a simular, si me equivocaba, chévere, buenísimo que me equivoqué porque ya sabes que son una brecha. Muy bien, y avanzaba, y avanzaba, y avanzaba. 20 preguntas, 30 preguntas diarias. 20, 30 preguntas, 30 Sí, preguntas diarias. voy a hacer un comentario un poco loco. Lo que pasa es que, y por eso fue que te hice la diferencia de los grupos de estudio. Yo veo muchos grupos de estudio montados todavía sobre el sexta edición. Entonces, y hasta literalmente grupos muy en comunidad que te dicen, vamos a hablar de alcance, vamos a hablar de tiempo, vamos a hablar de costo. Y yo lo que siento es que realmente son personas que no han oído lo que está sucediendo en la comunidad y simplemente es como que si tuviesen unos formatos por ahí rodando y dicen, no queremos salir de esto. ¿Ok? La tendencia es híbrido. La tendencia es híbrido. Es decir, la tendencia es, es híbrida, pero importante es, porque también yo que le he dado mucha vuelta a esta edición, en sexta edición también existe el híbrido. Es decir, la tendencia es que hay que oír a la comunidad con respecto a lo que está pasando, de manera tal que tú puedas tener un entendimiento de esto. Ok, a la hora de que tú ayudes a una persona en ese proceso de certificarse, ¿no? Si tú estás montado sobre un grupo de estudio, no puede ser un grupo montado sobre el sexta edición. Es correcto. O sea, Eso debería no ser da. o sea, debería ser la bibliografía más actualizada. Preguntas súper locas. Preguntas tipo caja, esta es una entrada, esta es una herramienta técnica, esta es una salida. No, Eso significa que se desconectó del sexta edición. El sexta edición te hablaba de los grupos de proceso y te traía una cantidad de conceptos que son importantes. Pero cuando el examen estaba específico sobre el sexta edición, tú sabías que te podían hacer preguntas sobre entrada, salida, esto es una herramienta, entrada, una entrada, herramienta, una salida. salida y tal, tal. Eso ya no existe. Entonces, cuando a ti te hacen, te Claro. colocan sobre eso, prepárate que mueres. Sí, Ay, yo no sé si es factible hacer esta pregunta, me disculpo, no respondan si no se puede, ok. pero en algún momento se habló de preguntas de selección múltiple, que de hecho hemos vivido esa experiencia con Griffin en la web, Ya con va, el... párate un minuto. Entonces, cambiamos Ajá, el tema. Segundo punto.
¿Cómo es el examen? Cuando tú te enfrentaste al examen, primero, ¿cómo son Ok. las preguntas que te salieron? Sí, eran de selección múltiple, todas eran de selección múltiple. Todas eran Eh, selección múltiple. todas fueron de selección múltiple, una sola de cálculo. No, pero creo que no se entendió, Janet. O sea, una cosa es selección simple y otra múltiple. Tienes razón, perdona, Eli. Creo que hicimos el comentario equivocado. Selección simple es una para cuatro. Cuatro para Ok. una sola. Selección múltiple escoge las dos mejores. Ajá, exacto. O sea, esa Eh, múltiple es la que a mí me preocupa, de las dos, de las dos. de los dos tipos, vale. Sí, Pregunta, las preguntas, es decir, ese tipo de preguntas tipo Mike, de que mueve para un lado, mueve para el otro, y las preguntas PMI agarra 2 de 3, eso hay que practicar con eso. sí, sí, hay que practicar. Hay que practicar porque ahí de una vez saben los conceptos y si no las practicas, porque tienes que, como dije anteriormente, saber interpretar qué tipo de metodología está utilizando el project manager o el director o el product owner o el XY, la personaje, el rol que esté en la pregunta. Hay que aprender a, es decir, A- independientemente del comentario del examen, hay que exacto. aprenderle el truco a la pregunta. Sí, saber muy bien los roles y cómo, cuáles serían colaboradores y cuáles serían, como dices tú, laterales allí. ¿Sí? Perdona que a lo mejor expresé mal la pregunta porque es importante lo que acabas de decir, es importante entender que existen roles dentro del proyecto, que existe un gerente de proyecto, un líder de proyecto ágil, que existen colaboradores, un propietario de producto, un equipo de valor, ese tipo de cosas. Yo lo que decía era, cuando tú tienes una pregunta que son selección múltiple, dos preguntas, perdón, antes era fácil, no vamos a decir que era fácil, uno ya entendía la dinámica para aprender a descartar tres respuestas y quedarse con una, ¿no? Pero entonces ahora tiene selección múltiple, que son dos. Pero la única forma de entender una pregunta de selección múltiple, y vamos a decir que si son 100 preguntas, 10 te salen de selección múltiple, por decirlo así, es trabajar con ese tipo de preguntas Ujú, previamente, para que tú le pierdas el miedo y tú digas, bueno, ujú. ya yo entiendo que de estas 4 hay 2 que no pueden ser, o aquí descarto una y tengo las otras 2 que pueden ser. ¿No? Ese era el énfasis. No es el rol y la responsabilidad, sino decir, si existen diferentes tipos de preguntas, más allá del concepto de gestión de proyectos, que uno debe saberlo, también uno tiene que practicar en la forma de saber responder, Correcto, saber correcto, seleccionar. correcto. Tal cual, tal cual. Hay que eh, practicar con esa de que si son 5-2 y si son 7, si son 4-2 y tal, sí hay que practicar. Hay que Y las de practicar. ordenar, cuando son de 4, ordéname cuál es primero y cuál es después, esas te salieron. Estudiando, pero en el examen no recuerdo en este momento ninguna de ordenar. De ¿Sí? ordenar de cuál es primero y cuál es después, no. Eli, Más bien, tú que más has bien, estado en grupo, ¿qué tipo de preguntas, así asociado a las preguntas que se me esté olvidando, tú crees que haya por ahí manteniendo la privacidad del PMI? Para ordenamiento, o sea, es que las que hemos Asociado a las visto, respuestas. sí, es que las que hemos visto son de agilidad con Griffin en la web, o sea, em, No, también he pero más visto que, otra. lo que pasa es que esas de pero es que ordenamiento de orden, te ayuda mucho a ¿perdón? entender el proceso como tal. Claro. Sí, porque el otro ordenamiento es el juego de Rita, ese es el otro Ese también ordenamiento, lo estudié, lo estudié bastante, el juego de sí, Rita me sirvió muchísimo y es ese es divertido, buenísimo. No, buenísimo. Sí, yo no había, sé si Gina tiene la página, pero te la voy a pasar, Gina, porque ese es súper importante Sí, familiarizar. sí, sí, súper ahora, bien. Sí, Gracias. relacionado al examen. Yo Ok, presenté en la casa, tú presentaste en la casa. yo presenté en la casa, Estabilidad de la página web. ¿Dónde estás viviendo ahorita? yo vivo en Bogotá. Siempre has tenido buen internet. Sí, es buen internet, pero el tema es que son bastante estrictos. Media hora antes tienes que darle la vuelta a 360, cero paper, cero
pencil, cero teléfono, cero nada, absolutamente nada. Es más, me interrumpieron 3 o 4 veces porque ladró un perro del vecino. Sí. ¿Y tú tenías un centro donde presentar cerca? Sí, pero no había cita y como ya se me iba acá la elegibilidad y tal y no sé qué, yo dije, bueno, me voy a arriesgar. Ya, listo. Es aquí y es aquí. De hecho, una de las Después de cláusulas- lo vivido, ¿estás tranquila con la decisión o hubieses preferido presentar en el centro? Si hubiese tenido cita, hubiese preferido presentar en el centro porque yo, o sea, ahí te da la opción. O habla uno en inglés o uno en japonés, el que te colabora. Entonces, pues, me tocó que defenderme en inglés. Porque hubo No un te momento- defendieron. no, sí, eso fue, yo Imagínate. pensé, hubo como 10 minutos que perdí, literal, porque no entendía lo que él me decía. Yo le decía, slowly, please, slowly, I didn't speak in English. Y era como, no sé, como que un africano me estaba hablando en inglés que no entendía. Una cosa Fíjate que loca. es raro, es como Ay, qué decir que fuerte, sí. para la máquina, para la gente que provee el examen, el español no es un mercado, porque te pusieron japonés e inglés. Sí, entonces, En inglés. sí, no, dije, bueno, pues inglés que medio uno lo entiende, ¿no? Bueno, total de que me dijeron que reiniciara el computador y tal, y bueno, ahí, porque hubo un momento en que no sé, ellos no me veían en la cámara, no sé por qué, me tocó reiniciarlo a la mitad. Yo dije, no, nada, aquí fue, ya raspé. Ay, Ya no raspé, he porque cancelado, imagínate usted. no, casi me pongo a llorar. Y yo dije, bueno, no, tranquila, Janet, Es que hacen un fíjate, break, hacen un ahorita, break. Janet, Yo casi es lloraba. no, sí, es una experiencia difícil. Ey, mira, yo he escuchado ya varias experiencias, yo digo, de verdad que lo mejor es que uno agende En un en centro. una de las oficinas, sí, en un centro, porque uno va como estresado para el examen, entonces eso como que suma más estrés Sí, innecesario. sí, incrementó el estrés porque, claro, él me hablaba, stop, stop, y yo, ¡ah! Y yo, ¿qué? ¿Perdí qué? Yo, no entiendo, yo, Dios mío. Ay, Era casi como un examen de aprender a manejar. Stop, y tú, no, acelerador. Claro. Pero fue. en algún momento ese examen ha sido en español o lo No, quitaron el o examen es en español, no hay problema. El ah, colaborador que estaba ah, haciendo monitoreo de lo que yo estaba haciendo era en inglés, pero en inglés ahí africano, una cosa loca, que me decía, no te veo, I don't see. Entonces me tuvo que reiniciar el computador, tenía ya como 1 hora y llevaba como 60 preguntas más nada. Yo dije, no, aquí fue. Ay, Aquí fue, no. perdí mi dinero. Y Es decir, y el luego, pues, colaborador estuvo contigo en todo momento, porque en yo 3 todo veces que momento. ladró un perro. Sí, llegué a decir, porque claro, no podía haber absolutamente nadie cerca, porque si él decía, si hay alguien ahí o algo, te cancelamos el examen. Primer Pero es el warning, reino, segundo warning, tercer warning, decía. Al tercer warning cerramos y perdiste el examen. pero es un reino del terror. Para eso es preferible irse a wow. presentar a un centro, No, que Es otro te vea correcto. por definitivamente no me detrás. gusta, pobrecita, así ya Ah, no, de no, verdad, muy no, fuerte. y el tema es que yo me acostumbré a estudiar en voz alta. No, Con un pues perro atrás terrible. ladrando. Y entonces yo estaba leyendo la pregunta y entonces él decía que era que yo estaba grabando, que cuál era el récord, que no sé qué, y yo no. Entonces, bueno, me Ay, tocó que Dios, sí. respirar, me tuve que parar 5 minutos, hacer un ejercicio de respiración para poder continuar. Cuando ya me había estabilizado, ya había pasado 1 hora y hay un break de 10 minutos. Cuando eso paró, yo dije, no, me cancelaron el examen, no. Ah, ay, No, ahí decía Dios. un break, tiene opción de hacer el break de 10 minutos y tal y tal. Y bueno, ahí me paré, fui para el baño, tomé agua, regresé y listo. Duré mis 10 minutos porque, claro, fue muy estresante. El señor ahí, okay, como si yo tuviera alguien aquí que me estuviera hablando. Otra vez, después volver a mostrarle 360 toda la casa, el arbolito de Navidad, todo. Y luego continué. Claro, ya en la segunda, como me ha dicho, segundo warning, si te escucho hablar, ya, cancelado el examen, ya no puedo volver a hacer ni intento, ni 4 intentos, ni nada. Entonces de ahí pues, y luego fue cuando empezó a ladrar el perro. Entonces, No. que hay una parte de digo, my neighborhood, the dog, my neighborhood, o sea, this is my home.
Entonces ahí se calmó y luego después terminé de hacer el examen. Me sobraron 40 minutos. No revisé nada, porque con todo ese estrés no revisé. Dije, no, que sea lo que Dios quiera, ya, sí, ok, ya. No me voy a, porque es que fue muy estresante. Si yo tuviera la oportunidad, es mejor en un centro, ¿Cómo con es el examen? audífonos. ¿Cómo es el examen? ¿Cuántas preguntas? Son 180 ¿180 en cuánto tiempo? en 230 minutos. 230 minutos son un poquito menos de 4 horas. Sí, me consumí la... Prácticamente duró un minuto por pregunta, qué bien. Sí, eso fue lo que me ¿Y son gustó. los 180 minutos, son los 230 minutos corridos o...? No, a la hora te paras, ellos te dan un break de 10 minutos, la otra hora, o sea, hay como, no mentira, hora y media, un break, y de hora y media, otro break de 10 minutos, y tú continúas. Y te dicen, respira, tranquila, tal, aléjese del material de estudio, tal, y no hay problema. Ahí sí, digamos que el break sí, hice los 10 minutos corridos porque necesitaba como otra vez entrar a mi centro, otra vez porque pues estaba muy pues distraída con todo lo que Eso es había casi como pasado. una entrevista de residencia. Y después, bueno, nada, al final pues me sobraban 40 minutos. Claro, yo estaba tranquila porque dije, si es un minuto por pregunta, sí puedo lograrlo. Si es un minuto por pregunta, Oye, una consulta. Yo recuerdo que Ok. yo presenté este examen hace hace un montón de años atrás. yo Y cuando te también. daban la calificación, te daban la calificación por proceso, porque se evaluaba No, por proceso. en este no es por proceso porque acuérdate que ahorita es persona, business son tres Dominio, sí. dominios, exacto. Ajá. Y te dicen que pasaste. Y después ves tú en el dashboard, digamos, el récord. Ah, tienes tanto porcentaje en esto, tanto en esto y tanto en lo otro. Pero después No, por incluyen, dominio, ok. sí, por Una dominio. pregunta. Cuando pasan el primero 60 minutos, me dijiste 60 minutos, 10 minutos, 60, 10 minutos, 60, 10 minutos. Es decir, No, fueron dos breaks, hora y media, 10 minutos, hora y media, 10 minutos. Porque son y luego 4 horas. después, hora y media, hora y media. Hora y Y media, después una hora. Cuando, dos breaks, no, fueron dos no breaks. importa lo que hagas, cuando llegues al primer break, él te dice, estás en break a juro. Sí, pero tú te dan break y tienes posibilidad de tomar. Esto no aplica o sea, no suma el tiempo de tus minutos, no te va a afectar en los minutos que Puedes llevas. seguir tocando las preguntas y respondiendo más preguntas en ese break. Si tú quieres continuar, dices continuar test. Si no, Qué bien. Si no, tomas el break tus 10 minutos, el tiempo no va a correr de tu examen. Digamos que eso me pareció buenísimo. Y luego continúa. Entonces, en los dos yo me tomé los 10 minutos. Bueno, perdón, pero si tú decides que vas a tomar el break, tú puedes seguir tocando las preguntas. No, no. Ok, y cuando regresas del break, tú Vuelve puedes ver las otra vez. preguntas anteriores. No. Ya pasó, break, listo. Te hacen como una especie de revisión. Revisa antes del break y ya break. Claro, pero entonces, ¿cuándo revisas las preguntas anteriores? Es decir, Antes del break. Antes del break. Es decir, tú tienes que decir, voy a llegar al break es decir, me dijiste, el break son a los 90 minutos. Entonces tú dices, mira, estoy llegando a los 90 minutos, llevo 80 minutos. Como llevo 80 minutos, déjame tomar 10 minutos de revisión antes de llegar al break. Eso es lo automático. Ellos lo hacen automático y ya. Claro, pero el detalle es, y perdóname, a lo mejor es que no lo he entendido bien, tú me dices 90 minutos, break de 10, 90 minutos, break de 10. Si yo después del break no puedo revisar lo que se hizo antes, entonces yo lo que tendría que es pensar y tener mi relojito y decir, antes de llegar a los 90 minutos, debería tomarme 5 minutos para revisar todo. No, ellos Y te dan tengo la una opción. pregunta pendiente. Ellos te dan la opción antes del break de revisar. Revisa, se para, automáticamente el panel se para y se revisa. Revisa las preguntas, las que tienen marcadas, pin, 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 y luego break. Seguidamente va a venir un break y ya. Ok. Muy interesante. Lo que sí entendemos es que es peor que una entrevista de residencia.
Perdón la mala palabra. Y en ese periodo de los 10 minutos, puedes levantarte, ir para el baño, lo que tú Sí, quieras. yo pues, me levanté, tomé agua, hice ejercicio de respiración, me moví y después otra vez Y cuando vas a volver a comenzar, él te vuelve a hacer toda la revisión de Sí. preséntame, no vaya a ser que hay algo que esté por Sí, ahí, tal enséñame cual, la tal computadora, cual. enséñame el Sí, entorno. sí, No, vale, sí, vete a presentar para otro sitio. sí, tal cual. Tal cual te revisa casi que todo. Pero como esa revisión no afecta el tiempo, es como un tiempo que ellos tienen ahí como para verificar que realmente tú estás solo y no tienes material ahí en la pared, Sí, lo que pero en sea. PMI, bueno, en gerencia de proyectos hay un concepto de seguridad psicológica. Entonces, Y el de concepto de seguridad psicológica como pertenecía a el primer nivel era el de seguridad de pertenecer, pero yo creo que ahora hay un nivel previo que es de seguridad de interactuar con la interfase. sí, ¿Verdad, Eli? entonces, Ya no es pertenecer, sino seguridad de utilizar una interfase que te está poniendo en computadora. Y cuando tú vienes a ver, te dices, coño, me voy a colocar en esta bendita interfase que me están colocando aquí para presentar en mi casa. No, yo me voy a presentar por otro sitio, que otro se encargue es mejor del realmente, acoso. sí, sí, es mejor porque pues te incrementa el nivel de ansiedad, ¿sí? Al principio tú tienes que llegar y pasar unos tests allí por si no tienes algún nivel o algo que esté grabando o cualquier cosa. Y si no tienes realmente el computador apto a las condiciones que ellos dicen, no puedes comenzar. Imagínate. Obviamente cuando tú lo agendas, pues te pasan digamos, ese link para que puedas hacer tu el testeo antes, unos 4, 2, 3 días antes, como para que estés preparado, porque sería como muy incómodo que también ese día, entonces, y de hecho te envían varios correos, por favor, revise esto antes para que tenga su computador preparado para el día del examen. Yo te voy a hacer un comentario loco. Muy poca gente ahorita está trabajando con la computadora. Todo el mundo está trabajando con el celular. ¿Y qué con eso está feliz? Muy poca gente está pendiente de tener un iPad o una cuestión de estas de Android que sea más grandecita. Entonces, cuando tú ves eso así, entonces tú dices, y bueno, pero ¿y la internet? ¿Y el tamaño de la pantalla? Cuando te vas a enfrentar con él, entonces decís, como que no tengo el equipo válido para eso. No, miren, Me voy yo para el centro ya y listo, me y voy ya para el no hay centro y problema. otro decide ese lío, ¿verdad? A menos en el centro te dan la opción de una hojita y con un lápiz X, no sé qué va aquí, ni un lápiz, nada. No Claro, podía tener ni una hoja, nada, absolutamente claro. nada. Las preguntas tenían calculadora, si era necesario, todas tenían calculadora, tenía opción de poder cambiarlas en inglés también, Okay. porque bueno, hay conceptos ¿El que español qué tal? me pareció bien, aunque hubo como 3 o 4 que sí tuve que cambiarlas en inglés, porque no entendía. Entonces las coloqué en Claro, inglés, sí. entonces porque hay conceptos que, bueno, son en inglés. No, sí, Entonces, sabes que eso yo también lo recuerdo de cuando yo presenté, sí, porque entonces yo presenté. Y hay Ujú. palabras que de verdad no reconoce, no tiene idea. no cuadra, o sea, no, En entonces, español, pues exacto, sí, no las exacto. entiendo. Claro, Gina, Eli, ¿tiene alguna pregunta asociada a cómo fue la dinámica del examen? No, no, imagínate, ya ni hace Váyase a un Sí, no, centro, no, váyase a un centro, no voy a cometan hacer nuevos un Claro, errores. centro. Siento, me parece para los 90 minutos, para Sí, hagan descansar su y olvídese de ese ley, la asunto. cosa. Lo más probable es que en el centro te dicen que salgan un momento y vuelvan a entrar, X, lo más probable. Una pregunta, yo sé que detrás del examen de certificación PMP se había vuelto un coco con el famoso cuento del cambio y tal. ¿Tú crees que con el tiempo que ha pasado, los autores que hay en el mercado que hemos hablado, ese coco desapareció? ¿El examen de PMP sigue siendo tan complicado así? Sí, más bien se Sí, hizo más sí. fácil o se complicó aún No, más. pues sí, o sea, el tema es que son situacionales y cuando son situacionales son interpretativos, entonces tú puedes interpretar cualquier cosa. Entonces me parece que no es igual que te digan, qué sé yo, CPI es la fórmula tal con tal y da tal valor, a que, bueno, no sé, ¿qué harías en esta situación? claro. Entonces, para mí, es dependiendo, dependiendo de tu nivel de experticia, puede ser o tan sencillo o tan complicado. Oh, una pregunta. Y entonces sigue siendo, perdón, ¿tú crees que independiente, es decir,
hay que tenerle tanto coco al examen, o es o en vez de estar asustado, más bien hay que enfocarlo con el asunto de la responsabilidad de estudiar lo necesario para eso. Sí, yo creo que si tienes los conceptos claros y sabes, más que todo es un compendio de puros conceptos. ¿Cuánto tiempo hay que tomarse para presentar el examen de cuando empiezas a estudiar si estás claro del paso a paso? ¿3 meses, 6 meses, 1 año? Yo diría que 2 meses, si estás enfocado. Si estás enfocado realmente, ¿no? Sí, sí, o sea, de 2 a 4 meses. Ya va. ¿Por qué? Sí. Porque Desde que tú comienzas a hacer un curso, me imagino. Tú dices, bueno, voy a entonces 2 empezar a años. estudiar, como dijimos. Empiezo a Sí. estudiar, agarro mi curso de Scrum Master, por decirlo así, porque ya vas a entender la parte de agilidad. Ujú. Y la certificación de Scrum Master no le cae mal a nadie. Sí, Sacaste el correcto. curso de Scrum Master. Luego entonces tú agarras y haces un curso de certificación PMI. Bueno, perdón, el curso de Scrum Master lo hace, tipo que te tarda 3 semanas, por decir así, a menos que lo hagas congregado. 1 semana más para presentar el examen, 2 semanas. Perfecto. 1 mes saliste del curso de Scrum Master. Luego vas a hacer un curso de certificación PMP, que te pido que es mes y medio. Ya llegaste 3 meses. Pero entonces ahora tienes que hacer 2 grupos de estudio. Y cada grupo de estudio es mes y medio. 2 grupos de estudio porque estás madurando. Entonces Exacto. son 3 meses, son 6 meses. Más el pedacito adicional tuyo. Bueno, yo hablaba de mi pedacito adicional de 2 a 4 meses, sin contar los 6 meses. No menos de 7 meses para presentar el examen. Sí. Sí, para que lo pases de una vez, ¿no? Porque claro, tienes 3 intentos. Claro, Tienes 3 claro. intentos allí, pero Lo que sí es bueno y que entendemos es que Ay, mínimo en el camino, perdón, Eli, pregunta. no, gracias. Preguntarte eso que acaba de decir ella, las tres opciones. O sea, entre una y otra opción, ¿cuánto tiempo me dan para volver a presentar el examen? No No, entendí eso de los puede tiempos. ser si tú raspas perdóname, tú pides el examen, Ujú. tú haces la aplicación. Cuando te aprueban la aplicación, desde el primer día que te la aprueban, tú tienes 1 año para presentar. Sí, correcto. Entonces tú presentas el examen la primera vez. Si raspas, entonces tú haces la solicitud de un nuevo examen. Esa simulación, esa nueva solicitud creo que es un poquito más barata. Y creo que la puedes pedir, me imagino, 1 día después, 2 días después, en el momento que se actualice la base de datos. Ok. ¿Ok? Lo que sí es importante es, si son 3 veces que tú presentas en ese periodo de tiempo y raspas las 3 veces, prepárate que creo que mejor vete a descansar 1 año. bueno, yo lo hice, sí, aunque ustedes no lo crean, en el año 2010. Sí, en el 2010 yo presenté las 3 veces y las 3 veces las raspé. Ahora una gran pregunta, y esta vez con Ay, sí, respecto a la sí. otra, ¿cuál crees que era más difícil? ¿Este o el anterior? Esa pregunta es loca porque la realidad es Sí, que ya esa has madurado pregunta tanto. sí, es que es diferente porque creo que ahorita me enfoqué más en base de preguntas. Antes Ah, lo que hice fue leer y leer y leer los libros y los leía y los leía y los releía. Pero ahorita me Oye, es enfoqué más en increíble. base de preguntas. Más en base de Tú preguntas. sabes que, sí, esta experiencia, Jenny, yo creo que presentamos más o menos en la misma época, ¿viste? De la vez pasada. Y yo Sí, creo que una de las cosas, una de las razones por las que yo fallé el examen, que es la clave del éxito, que aquí así valga la cuña con KRB, son los grupos de estudio y hacer las preguntas acompañado, porque yo en aquella oportunidad estudié sola. es O sea, yo correcto. hice mi curso con José Ignacio en algún momento, y luego me dediqué a estudiar sola, a leer los libros sola, e inclusive llegué a tener el simulador de Rita instalado en el computador, pero es que te quedas con las dudas, no discutes con nadie, de repente llegas a una conclusión y estás creída que tu conclusión es válida y a lo mejor estás errada. Entonces, estudiar solo no es bueno. O sea, Yo, desde No, mi en yo experiencia sí ese, en voy a esa hacer un oportunidad. comentario loco. Entre tanto peo, de 7 Ujú. meses, 8 meses para estudiar. Se hace de lógica que en la mitad de ese estudio saques el Scrum Master. No, sí, valioso, Por una no, sola, valioso valioso, ¿sabes es por total. qué? valioso, es ¿Sabes valioso. por qué? Ujú. Porque no Porque, puede ser que tú pierdas una oferta laboral porque no tienes una certificación, ni la PMP ni el Scrum Master. sí. Sí, sí, sí. No, Sí, totalmente de acuerdo.
te impulsa, ¿sabes? Porque sí, soy Scrum Master, sí puedo. Sí, Entonces, cualquier examen que me pongan me lo rapo. sí, claro que puedo. No, y, eso que dice Janel, también la seguridad que ganas porque ya adquieres una certificación. O sea, no es solo el hecho de que ganas el título, sino de que ganas la experiencia, ganas el estado de ánimo tuyo, el volverte a posicionar, creo en mí si puedo y voy a lograrlo. O Exacto. sea, es mucho más allá que psicológica que solo tener el certificado de Scrum. Sí, 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 te vas sí, impulsando, te vas impulsando, sí. te vas impulsando. Sí. Sí. Cerrando la reunión, ya lo pusiste, ya tienes la certificación, ya notificaste que eres PMP. Sí, claro, lo coloqué en LinkedIn de una vez. ¿No? Todo el mundo te contestó. Feliz, sí. No, había muchas ofertas que están ahí como en el tapete, ¿no? Entonces, digamos que enero, a partir de primero estoy actualizando ahorita mi hoja de vida y demás, pero sí veo la receptividad. O sea, cuando tú ves el termómetro allí de cuántas personas entran, cuántas te han visto y cómo notas, Claro, que notas. ¿Tú viste que notas. cuando colocaste tu notificación de que te has certificado PMP? Ayer la coloqué y ya hay como, no sé, 200 vistas ahí. Y eso es Interesante. importantísimo, porque Sabes pues que ya, siento que hay que hacer una reunión, Eli, que sea estas famosas reuniones de, ¿cómo es que dicen? Eso lo tienen los programas estos del amorcito, de consiga pareja, que dice, consiga la pareja especial un año después. Vamos a ver cuáles son las parejas que continúan, ¿no? claro que sí. Entonces habría que decir, bueno, ya se certificó PMP, un año después, ¿cómo le ha ido con las ofertas laborales? ¿Cómo le ha ido con la parte claro, sí, de las sí. oportunidades de Compartir negocio y esas ese tipo de cosas? experiencias también es bueno, sí, sí, sí. Bueno, Sí, digamos que ya por último, lo que le quiero decir es que no se desanimen, que sí se puede lograr. Tengan paciencia con ustedes mismos, ¿sí? No se preocupen por cometer errores. Cometer errores es buenísimo, porque ya sabes dónde tienes la brecha y ya sabes Claro. dónde tienes que profundizar. No es algo Sí. imposible, definitivamente no es algo imposible, y los grupos de estudio son demasiado valiosos, ¿sí? Son Bien, gracias. demasiado valiosos. Yo sé que, bueno, creo que vivimos casi que la misma experiencia. Qué parecidísimo, sí. Sí, entonces tranquilas y tranquilos lo que vayan a ver después claro, acá. Sí se puede, claro. sí se puede. Así Bueno, Muchas que gracias, Janet. sí, gracias. ¿Alguna pregunta Janet, final, muchas Gina, gracias. Eli? No, estamos No, muy que clara. más bien Bueno, desearle, mira, luz, amor, mucha sabiduría a Janet, mucho éxito y por supuesto a nosotros también, a José Ignacio que nos apoya mucho a nosotros, y a Gina y a mí, que nos vaya bien también. por No, que tu supuesto que esfuerzo, sí. muy que agradecida tu de todo esfuerzo te esto, dé Gina. muchas oportunidades. Oh, Que se sí. multipliquen bendiciones esta colaboración que nos has dado. ¿Sí? Gracias. Entonces, lo que me queda es despedirme de ustedes. Me imagino que este video yo lo terminaré colgando mañana en el chat del Club de Lectores y lo compartiré por las redes, ¿sí? Entonces, ha sido un gran placer, Bueno, Gracias, chicas, mi gran José. cariño Chao, para todos muchas ustedes, gracias. ¿sí? un abrazo, Muchos cuídense mucho. éxitos para todos. Chao, Chao. chao. Chao.